¿Vieron? Vamos a responder la pregunta de Brian. ¿Sí? Brian, ¿cómo se conectan esos terminales? ¿Sí? Yo les hacía la referencia de un interruptor simple, que vamos a ir a una boquilla, ¿verdad? Esto es una instalación eléctrica que usted tiene en una casa, ¿verdad? Tiene que traer el neutro y tiene que traer la fase, ¿verdad? Es así como se realiza la instalación de un foco. Y aquí tiene el interruptor simple, que algunos lo representan con la letra SA. Habíamos dicho que este era un interruptor manual, ¿sí? Pero ahora, en vez de utilizar ese interruptor manual, yo lo voy a reemplazar por un relé. Yo no reemplazo esta instalación, yo solo reemplazo el interruptor, que ya no quiero que sea ese interruptor manual, sino que quiero que sea un relé. Sí, se me ocurre que yo quiero llegar a mi casa y no tengo sensor. Quiero que desde ya, cuando yo llegue en mi celular, le active un botón y se prenda la luz en ese momento, ¿no? De manera remota. Entonces puedo utilizar un relé para hacer eso, ¿no? ¿Cómo se traduce esto al relé? ¿Cómo se traduce? Pues de la siguiente forma. Común. Decíamos normalmente cerrado y normalmente abierto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo no le dé o no excite esta bobina, todo lo que esté conectado en el normalmente cerrado va a estar activado. Porque está cerrado, porque hay flujo de corriente. Es decir, que si hay un foco, yo lo conecto en el normalmente cerrado, va a estar prendido. Y si yo conecto un foco en el normalmente abierto, va a estar desactivado ese foco, ¿no? Si yo cojo y excito ese relé, va a cambiar de estado, ¿sí? Va a cambiar de estado. El de acá arriba se va a apagar porque se va a abrir. Cuando se active, este circuito se va a abrir. ¿Sí? Cuando yo active el relé, este se va a abrir y el de acá se va a cerrar, porque eso es lo que hace, cambiar de un estado al otro. Por lo tanto, ahora el de acá se va a prender. Y entonces ahí sí ya le dejo a usted a la lógica. Si usted quiere que cuando yo presione o cuando yo active el relé se apague o se prende, de esa forma elige en qué interruptor, en qué contacto lo quiere conectar. No sé si me hago entender ahí. Ahí sí se entendió, Inge. Ya, entonces, si yo quiero que esté prendido, hasta que yo lo active se apague, ahí tendría que ir al normalmente cerrado. ¿Cómo lo conecto? Vamos a ver cómo lo conecto. ¿Ya? Este es normalmente cerrado y este es normalmente abierto. ¿Cómo conecto una carga? Recuerde que este vendría a ser este interruptor de aquí, es decir, yo puedo decir que este es el normalmente cerrado, este es el terminal del normalmente cerrado y este es el común. ¿Sí? ¿Sí o no? En un lado, bueno, es indistinto, ¿no? En este caso yo le he puesto que el terminal de acá representa este terminal del normalmente cerrado y el terminal de acá representa el común, que es este terminal de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, yo tendría que hacer la misma conexión. Es decir, del normalmente cerrado, ¿a dónde me voy? A la fase. De ahí, ¿qué me dice? Está el interruptor. Del común, ¿a dónde tiene que ir? A la boquilla. Y de la boquilla tiene que ir ¿a dónde? Al neutro. ¿Sí? Esa sería la forma de conectar una carga. Es simplemente reemplazar este interruptor que usted ya tenía aquí, por ahora por este relé. Entonces, Inge, entonces el normalmente abierto ahí no se conecta, no hay ni un cable conectado al normalmente abierto.
Si quiere puede conectar, este, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo, ahora que me dice eso, vamos a hacerlo que normalmente, que el común sea el de acá, ¿no? Para conectar los dos, ¿no? Ya que me dice esto, vamos a dejar que el terminal de aquí sea el común y el terminal de acá sea el normalmente cerrado. Ya, ¿para qué hice este cambio? Para conectar mi foco, ¿dónde? Acá arriba, ¿ya? Entonces, el común me dice que va a ir a la fase, ¿sí? El otro lado, el terminal normalmente cerrado, va a ir a la boquilla y el otro va a ir al neutro. Si yo deseo, también puedo conectar acá en el terminal de acá, en el del normalmente abierto, puedo conectar otro foco. Entonces lo mismo, común va a ir a la fase, tal cual el circuito acá. Normalmente, en este caso va a ser el terminal del normalmente abierto. Va a la boquilla. Y del otro terminal va al neutro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se active y se desactive este relé, el uno se va a prender y el otro se va a apagar. ¿Sí? Se vuelve a desactivar. Ahora el de acá se va a prender. ¿Sí? Uy. Ahora el de acá se va a prender y el de acá se va a apagar. Pero nunca van a estar los dos prendidos al mismo tiempo porque el uno es cerrado y el otro abierto, ¿no? No sé si ahí le respondí la pregunta a Brian, ¿no? ¿Cómo conectar una carga en los contactos? sí, sí, con ese de ahí ya lo entendí con el último ejemplo que puso. O sea, es opcional. Si es que tenemos otro bombillo, podemos conectar el normalmente abierto y el normalmente cerrado, para que Sí, haga la función de uno prende y el otro apaga, ¿sí o qué? sí, Y pues sí. si no, solo se trabaja con el normalmente cerrado y el común, para un bombillo. Sí lo entendí. Con el normalmente abierto es con el que normalmente trabajamos, ¿no? Está en su estado abierto. Ah, ya, Y cuando en el estado normalmente abierto. cuando nosotros tenemos en nuestra casa los focos están apagados, ¿verdad? El circuito está abierto, cuando nosotros activamos se va a cerrar, ¿no? Entonces el interruptor con el contacto con el que solemos trabajar es con el normalmente abierto, pero es lógica de usted. Si usted quiere que cuando usted active se apague, pues eso ya es su lógica, ¿no? Depende de dónde le quiere conectar. Dígame, Esta, alguien más. esta conexión se la puede utilizar en una escalera. Por supuesto que sí. Sí. Pero, por ejemplo, le podemos poner, se me ocurre, hoy en día ya hay muchos dispositivos, ¿no? Pero nosotros podemos poner ahí el relé y extender los cables de conexión hasta las bombillas de las escaleras, ¿sí? Extendemos simplemente estos cables de conexión que están aquí, ¿sí? Hasta nuestro tablero Una de pregunta. distribución que tenemos, entonces tranquilamente podríamos trabajar con estos relés, ¿no? Y es muy sencillo, estos relés valen como $1.50 y puede usted directamente conectarse, ¿no? Pero tiene que ponerle un accionamiento. Por ejemplo, puede utilizar este relé, alguien me decía, pero este relé lo puedo utilizar en la escalera, lo deja ahí y le deja acá un interruptor, digamos que a la entrada de la casa, un interruptor simple, un interruptor manual, y al momento que se cierra este interruptor, se activa la bobina, ¿sí? Y va a prender y apagar en la escalera, ¿no? Más o menos, si esa es la idea que se le vino más o menos a la mente Richard, no sé si era por ahí la pregunta, o la idea que se le vino a la mente más o menos. Sí. Sí, infinidad de cosas. De aquí en adelante, todo lo que se quiera activar con cargas de activar y desactivar, utilice un relé. Es bastante fácil de conectar. Luis, me alzó por ahí la mano. Sí, para la práctica que usted dijo que hagamos, ¿qué tiempo va colocado? Porque yo le puse 6 segundos en el circuito. Ya se va adelantando ahí. ¿Cómo es? Luis. Pues eso ya es muy a criterio de cada uno de ustedes. En realidad no es algo No es fijo. delimitante en el funcionamiento del dispositivo, no es algo delimitante el tiempo, ¿no? Eso ya es muy a criterio de cada uno de ustedes.
Ah, ya. Listo. ¿Alguien más me hacía una pregunta por ahí? Dije, disculpe una pregunta. El apartado para poder subir el informe, ¿cuándo lo va a subir usted? Ya en cuanto empecemos a arrancar con la parte de la práctica, ¿no? Ahí ya le pongo el apartado. Pero ya lo de publicar en el transcurso de esta semana. Ya. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? Dije yo. Ya. Yo. Dígame, Bri. Yo. En la hora cuando estamos ahí en el circuito, digamos que está conectado lo que es el relé, una resistencia, un diodo, un motor. Estamos generando el sentido del giro del motor. En la hora de que haya un voltaje superior, ¿se quemaría solo el relé o todos los componentes? Si hubiera un de voltaje en todo el funcionamiento. Ya, muy bien, Brian. Eso es algo que, una buena pregunta, ¿no? De aquí ustedes cuando hagan prácticas, ya sí hay un poco de sentido común por parte de ustedes en utilizar las debidas protecciones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que aquí, para proteger la carga, bien podríamos colocar un fusible monofásico aquí, fusible simple, que no le va a costar más que el fusible creo que le ha de costar los 25 centavos. El portafusible pues le puede llegar a costar $1.50, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces lo ideal es que si usted quiere proteger, si hay algún tipo de falla en esta conexión de aquí, entre este neutro, esta fase, es que usted le coloque intermedio, le abra el circuito y le conecte aquí un fusible, ¿no? Sería lo ideal para proteger. Y si queremos proteger, por el contrario, el bobinado, ¿sí? El bobinado del relé, que bueno, acá se maneja un flujo de corriente mucho más pequeño, así que no es necesario. Bien podría yo asimismo colocar un fusible dentro de una línea antes de suministrarlo al relé. Entonces, esa sería una forma de mitigar algún impacto si hubiese algún imprevisto. Pero a veces nuestra inexperticia, otra vez el ahorro que queremos hacer dentro de nuestros circuitos, nuestros materiales, pues, o evitarnos la fatiga de colocar un fusible, no lo colocamos y corremos el riesgo más que de dañar la carga, más bien el relé, ¿no? El relé sería el que correría el riesgo. Pero eso más bien se generan esos problemas por mala conexión, porque los relés están diseñados, como quien dice, para el maltrato. Entonces, ellos normalmente aguantan cierto tipo de sobrecargas, ese tipo de situaciones, solo que usted lo conecte mal, se le daña el relé. De ahí es un dispositivo de uso común y de una buena vida útil, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan de eso? No, bueno. Entonces, ¿cómo funciona un relé? Pues les había dicho que excitando la bobina, ¿verdad? Se genera un campo magnético, ¿sí? Se genera un campo magnético, como se ve en la figura, cada vez que se activa, se genera un flujo magnético que está en este punto, ¿verdad? Si vemos esa flecha negra, genera un campo magnético, y ese campo magnético atrae a este dispositivo móvil que vemos aquí, ¿verdad? Que se mueve, ¿sí? Que va cambiando de posición, ese flujo magnético atrae a esta pieza, permitiendo pasar o permitiendo abrir el contacto normalmente abierto y cerrar el contacto normal, abrir el contacto normalmente cerrado y cerrar el contacto normalmente abierto, ¿no? Y ese es básicamente el funcionamiento de un relé, que mediante la generación del flujo magnético se mueva, se abra o se cierre los contactos del relé. Bueno, eso ya no sale. Dije, ¿para cuándo había que presentar la práctica? La práctica todavía no la tenemos que presentar, ya los veo que se están adelantando, pero bueno, está bien.
Brian, me levantó por ahí la mano. Esa le íbamos a hacer, presentar los materiales el día viernes, creo que tenemos clases, y la iba a revisar el día lunes. El día lunes iba a revisar la práctica. Inge, ya se acabó la hora. Ahí se acabó la hora. Allá. Brian, ¿me decía algo? Inge, para la polaridad de la conexión, más y menos no importa, se le puede cambiar la polaridad o si importa la polaridad, más y menos. ¿En la Se bobina? puede conectar más o menos. ¿En Sí, la en la bobina? bobina. Sí, en la No, bobina. la bobina no tiene polaridad porque recuerden que es un inductor, ¿no? Es un inductor básicamente. Menos. Aquí le podemos poner el más, o acá le ponemos el menos, o acá el menos, acá el más, eso no le va a pasar nada, ¿no? Porque, de hecho, la programación o los terminales simplemente viene designado con A1 y A2. No le dice nada más, no le dice positivo y negativo, solo le dice A1 y A2, es decir, no tiene polaridad. Bueno, esto es todo por la clase del día de hoy, chicos. Vayan a su siguiente clase. ¿Con quién tienen? Programación. Ah, ya. Bueno, Gracias, Inge. Gracias, Inge. Nos vemos. Gracias, Inge. Cuídense. Buenas noches. Ah, Chao, licenciado. chao, todos.